tiempo espero, hermanos, ser un poco breve, que la palabra de Dios siempre es muy extensa, pero quiero hablar un poco acerca del amor de Dios que se extiende sobre la iglesia como un manto, o sea, el manto del amor. Le voy a pedir que se ponga en pie, por favor, y abra las Sagradas Escrituras en el libro de la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, por favor, en el capítulo número 4. Vamos a leer el capítulo 4 de Pedro, el verso 1. En adelante vamos a leerlo. Amén. Leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso número 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. El manto del amor de Dios es algo, dice la palabra de Dios, que debe de caracterizar la vida de sus hijos, la vida de sus seguidores, la vida de la iglesia, la vida de sus ministros, la vida de sus escogidos, la vida de los salvados. El amor. Ayer mencionaba brevemente un poco, hermanos, al respecto de la prominencia del amor, y dice la Escritura de que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Ese es el amor. El amor en el corazón de la iglesia, yo se lo garantizo que si estuviese sobre la iglesia en la tierra, el amor de Dios en la dimensión como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha demandado, hubiese una gran diferencia. En la tierra hubiese una gran diferencia. Sin embargo, hay un enfriamiento, una frialdad al respecto del amor, y por eso vemos nosotros que hay una infinita gama de maldades alrededor del mundo. Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Hay personas ahora que no tienen amor ni por ellos mismos. No se consideran ni ellos mismos. No se sienten aprecio ni por ellos mismos. Se tiran a la perdición, se tiran a la desgracia, se tiran a la miseria, se tiran al chucho, dijo uno por allá, hermanos, allá tirados en un rincón. Amén. Todos desesperados, todos desastrados, todos, hermanos, hechos leña. Andan por allá, y usted conoce muchos de ellos. Hay muchos borrachos, hay muchos drogadictos. A estos les gusta prácticamente vivir en la calle. Amén. Si usted los recoge para traerlos a habitar en un lugar tranquilo, donde pueda, hermanos, saciarse, ser diferente, verse diferente, no quieren. Ellos quieren estar en el mismo lugar de miseria. Amén. Es una lástima. Es una lástima. El hombre ha perdido el amor hasta por él mismo. Hermano mío, sin embargo, el Señor Jesucristo instruye a la iglesia al respecto de los versos que nosotros leemos, para considerar nosotros esta gran virtud a la luz de la necesidad del hombre,
a la luz de la necesidad del ser humano, de las familias, que es muy importante que nosotros nos vistamos de todo esto, hermanos, que es una representación, que es una gracia que Dios ha otorgado a nosotros, porque el amor en el mundo es un amor vano, es un amor muy, hermanos, diluido, muy pasajero, pero el amor en la iglesia es diferente. El amor del mundo se comprende, es un amor completamente despiadado y desquiciado incluso, pero el amor de la iglesia tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser completamente diferente. Nosotros tenemos que ver y buscar por todos los medios de ayudar a la persona en necesidad, de cubrir aquellas situaciones que a veces hay dentro de ellos con el amor del Señor, o a veces en una forma superficial, hablando, hermano mío, de las expresiones, hablando de los actos que muchas veces el hombre procede aún con la conciencia o con el conocimiento de la verdad del Señor. Hay malos procederes en el pueblo de Dios a veces, y uno tiene que trabajar, tratar, hermanos, y obrar con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha delicadeza, con misericordia, obrar con justicia, para que esta persona en su caminar, en su avanzar, sienta que es necesario recapacitar, reconocer y nuevamente, hermanos, establecer aquellos vínculos y aquella relación que se ha tenido, hermanos, al respecto de la vida y de la relación con Cristo desde el principio, porque esto es lo que Dios anhela en la iglesia. Muchas veces entre nosotros vemos que, hermanos, hay falta de todo esto. Cuando Cristo hablaba al pueblo de Israel, Él les dice: ¿cuál es el ayuno o cuál es el sacrificio que yo demando de vosotros? El que el hombre, hermanos, se maltrate en el día, en que el hombre se humille en el día y se quebrante, dice, en el sentido físico, que aflija de día su alma el hombre. Dice Dios: no es este el ayuno que yo pido de vosotros, es más bien, dijo, el hacer misericordia y el amar justicia. Amén. Estas cosas los hombres las han olvidado. Amén. Estas cosas las ha olvidado el ser humano, y esto es peligroso que esté ocurriendo aún dentro de la iglesia. Amén. Porque dentro de la iglesia habemos personas que somos tremendos, hermanos, en el ayuno, en la oración, estamos ahí siempre al pie, pero a veces carecemos de estos requisitos, como es la misericordia y como es la justicia o el amor de Dios. Amén. Nosotros, ahora, hay una historia, hay una anécdota de un hombre. Dice esta historia que hubo un hombre el cual estaba encargado de hacer una escultura del gran conquistador conocido como Alejandro Magno. Este personaje, hermanos, se estaba esforzando al máximo para poder crear una reproducción fiel del famoso general, pero él estaba deseoso de ocultar una fea cicatriz que tenía en su lado, hermanos, en su rostro, que este era un recuerdo de una herida que él había recibido mientras estaba en alguna batalla. Por lo tanto, el escultor pensó cómo podía ser para representar a este hombre sin esa fea cicatriz en su rostro. Entonces dice que, hermanos, él presentó al conquistador en una posición de reflexión, con la cabeza descansando sobre su mano y sus dedos tapando o cubriendo aquella fea cicatriz que desfiguraba su rostro. Amén. Esto es lo que hizo un hombre para cubrir una fea cicatriz en el rostro de un general, de un hombre, de un ser humano. El amor que de Dios en nosotros habita siempre busca cubrir las cicatrices que son las señales dejadas por el antiguo dominio del pecado en nuestras vidas. Hay gente que viene al camino del Señor y ha sido marcada, y hay marcas que todavía no pueden desaparecer en la vida de muchos, porque tenían, hermanos, impregnada aquella malvivencia dentro de ellos, en sus miembros, al grado que la palabra del Señor dice que al presentarnos a Él tenemos que presentar cada miembro de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque es la única manera donde todas estas secuelas y todas estas cicatrices del mundo y del pecado pueden desaparecer. Pero hay unos que todavía no han sido metidos hasta esa dimensión. Por consiguiente, tenemos nosotros estas cicatrices.
Algunos traen cicatrices del mundo, pero algo también representan estas cicatrices del mundo, que antes esta herida estuvo abierta, pero ahora ya ha sido sanada. Hay una seña de que viene del mundo, pero hay que abandonar todo lo que del mundo trajemos, porque Cristo dijo: estos ya no son del mundo, porque si fuesen del mundo, el mundo los amara, porque el mundo ama a los de ellos, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. El Señor dijo claramente en San Juan 17 que Él no los quitaba de este mundo, a pesar de que no somos del mundo, sino que Él pedía que fuésemos guardados para no regresar otra vez y abrir aquellas heridas que hay, no solamente en una forma exterior, sino en nuestro pensamiento, en nuestra alma. Cicatrices que nos llevan a condenación, cicatrices que nos llevan a la perdición, a la separación eterna del Dios de los cielos. A su nombre. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar para poder cubrirlas, y eso solo se cubre a través del amor. No hay otra manera, porque en cada uno de nosotros siempre se van a mirar muchos defectos. Cada uno siempre va a mirar defectos en el hermano, pero cuando nosotros aprendemos a ver en el rostro del hermano el rostro de Jesucristo, usted sabrá que no hay defecto, porque en Jesucristo no hay defecto. Cuando usted vaya a hablar contra el hermano, piense que está hablando contra Jesucristo. Así dice la Biblia, que cuando San Pablo iba a buscar a la iglesia para destruirla, el Señor se le apareció, se puso enfrente y le dijo: ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: pero yo no te estoy persiguiendo a ti, ¿quién eres tú? Le dijo: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Cada vez que usted señala, cada vez que usted difama, usted está difamando a Jesucristo. Es cierto, dije yo, que hay deficiencias en nosotros, y hay que traerlas a la luz y aliviar este tipo de situaciones. Hay que traerlas, hay que reconocer este tipo de situaciones, porque esto es lo que dice la palabra del Señor en San Juan 3, que el que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en nuestro Señor Jesucristo. Pero el que todavía hace lo malo, a pesar de conocer la luz, este se mantiene en la oscuridad para que sus obras no sean reprendidas. Entonces hay que venir, manifestar estas cosas. ¿Para qué? Para que sea sanado, para que lo cojo sea aliviado y no se salga más del camino. A su nombre. Ahí es donde hay un gran y duro trabajar, porque hay dolor muchas veces. El hombre se siente como reprimido, discriminado. La mujer se siente menospreciada, sencillamente porque se le trata de ayudar, pero es el amor del Señor. Dijo una persona: nunca trates la manera de curarme con un engaño, mejor cúrame con la verdad que me duela, porque el engaño o la verdad, aunque duele, hermano mío, le va a sanar, pero el engaño al final lo va a matar, lo va a destruir. Al hombre, a la mujer, tiene que decírsele la verdad, tiene que decírsele que necesita el cambio, que necesita ser restaurado. A su nombre. Necesita ser, hermanos, nuevamente pulido por la gloria del Señor. Hay un pasaje bíblico, según la Escritura, mire cómo el amor cubre este tipo de cosas, estas deficiencias en la vida del hombre. En el segundo libro de Samuel, y en el capítulo 9, empezando del verso número 1, dice la palabra que este hombre llamado David, siendo el rey David, él pregunta a uno de sus criados si había alguno de la casa de Saúl a quien él pudiese hacer misericordia. Dice la Escritura, hermanos, que el siervo Siba le dijo: Señor, si hay uno, le dijo, si hay uno. Este es el hijo de Jonatán, tu amigo, tu íntimo amigo, un amigo de Jonatán, de David, que daba su vida por David, que defendió la vida de David a costa de su propia cabeza, en contra de su propio padre Saúl. Ahora, Siba le dice: si hay uno. Le dice: pero este se llama Mefiboset, y este está lisiado de las dos piernas, y este no puede andar, no puede caminar. Este vive en un lugar conocido como Lodebar, en la tierra de Lodebar. El significado de esa tierra era sencillamente como tierra árida, una tierra desértica, era tierra de muerte, era tierra de angustia, era tierra de desesperación, era tierra, hermanos, de tristeza, era tierra de depresión, era tierra de soledad, era el lugar donde este hombre se encontraba.
pero a él no le importaba posiblemente eso como el problema físico que él tenía, como el problema que abarcaba su vida. Él prefería estar refundido en aquel lugar donde nadie lo mirase, para que nadie lo señalase, porque él estaba lisiado de sus piernas. Él era un hombre incapacitado, él no tenía posibilidades, pero estando en esa condición, dice la palabra del Señor, que este hombre lo hizo venir a la casa real. Lo hizo venir para habitar ahí todo el tiempo. Dice la escritura en el verso 13: y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía de la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero lo maravilloso, escuche, de todo esto, es que a pesar de ser lisiado, no se le notaba, porque lo lisiado, cuando se sentaba a comer a la mesa del rey, quedaba abajo de la mesa. Todo el que entraba a la casa real no podía mirar el problema, no podía, porque estaba cubierto, pues ese manto que estaba sobre la mesa es el amor del Señor Jesucristo, el que cubría los pies de este hombre, y ahora él estaba siendo restaurado. David le dice: todo lo que era tuyo te voy a regresar. Las tierras, los ganados, los criados, todo será tuyo. Alabado sea Cristo para siempre, a su nombre, iglesia. Eso éramos usted y yo. Ahora estamos en la mesa real. El manto del amor de Cristo ha cubierto nuestras miserias, ha cubierto nuestras desgracias, porque aunque nosotros no lo creamos, muchas veces nos miramos en el espejo de la vida diaria o en el espejo de la palabra y nos damos cuenta que todavía nos sentimos lisiados. Y día a día hay que pedirle perdón a Dios. Pero el manto del Señor vuelve y nos cubre y nos dice: siéntate a la mesa y vas a darte cuenta. Pero es ahí donde muchos no quieren estar, en la mesa del Señor. Hubo uno que se levantó de la mesa del Señor en plena cena. Se levantó de la mesa del Señor. Este no quiso, hermanos, que lo lisiado fuese cubierto, porque el resto de los 11 o de los 12, que eran los 11 extras, hablando de los discípulos, estos no eran mejores que Judas. Estos no tenían mejores condiciones ni cualidades que Judas. Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres sencillos. Eran hombres ordinarios. En sus vidas habían grandes cantidades de deficiencia. El Señor tuvo que luchar con muchos de ellos. A Pedro, en última instancia, tuvo que guardarle la espada al Señor. Y le dijo: porque no es de esta manera. Ya lo dice la escritura en Zacarías, que no es con ejército ni es con espada, es con mi Espíritu Santo. Pedro le dijo: aquí no se trata de arrancar orejas, aquí se trata de agarrar el bisturí de la palabra, de la unción del Espíritu, del conocimiento de Dios, y desarraigar el pecado, que es el que mata en la vida del hombre, a su nombre. Estas eran las condiciones de estos hombres, pero uno decidió abandonar y los otros se quedaron cubiertos bajo el manto del amor del Señor. Y hasta el último momento Jesucristo lo respaldó. Delante de toda la adversidad de aquel tiempo, delante del populacho religioso, delante de los fariseos, delante de los saduceos, delante de los gobernadores, cuando los veían a estos, al verlos que antes habían sido unos desgraciados y ahora los miraban completamente diferentes y caminando bajo la cobertura del Señor, ahora les tenían más odio todavía. Pero Jesucristo estaba respaldándolo. Dice la palabra que Jesucristo hacía señales y milagros, respaldándolo en la palabra que ellos hablaban. Jesucristo hacía milagros, a su nombre. Y estas señales son las que siguen a los que creen en el Señor. A pesar de que nos miremos nosotros, al menos aquí todos tristes a veces, todos abatidos como una caña que aquel pueblo de Judea alrededor de Jerusalén habían sabido a ver en la vida de Juan el Bautista. Aunque nos veamos de esta manera, no hay otros como estos. De los nacidos de mujeres, no hay otros como estos, que han reconocido a Jesucristo, que han reconocido su bajeza y su necesidad, y que saben que el amor de Dios puede protegerlos y puede guardarlos a su nombre. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Señor. El que esté en la mano de Cristo, nadie lo arrebata. Ese es el amor de Dios en nosotros, a su nombre. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién me puede separar del amor del Señor? Mefiboseth no quería venir. No quería. Siba llegó otro hipócrita. Un hipócrita porque luego lo traicionó, asesinó al mismo Mefiboseth por quitarle la herencia. Fue a buscarlo. Llegó donde él estaba, posiblemente el que estaba lisiado, donde el que estaba sentado ahí, imposibilitado, sino que el que estaba lisiado es el que lo fue a buscar.
Ese era un gran problema. Si daba lisiar su corazón, pues no quería que nadie más tomara posesión de la mesa real. Aquel lisiado que tenía que estar afuera era el que estaba adentro. Mefibosé no quería venir. Él sabía claramente lo que le correspondía. Ningún descendiente del rey saliente podía estar vivo. Tenía que arrancar la cabeza. Pero David no hizo esto. David no hizo esto. David no arrancó cabezas a Mefibosé, como el Señor no arrancó la cabeza a ninguno de nosotros. Porque el rey saliente de Satanás, nosotros pertenecíamos a él, y él no nos arrancó la cabeza. Él lo que arrancó de raíz, dice la palabra del Señor, fue el pecado. En su carne dice que él venció la muerte y venció el pecado. Él destruyó a nuestro enemigo y nos ha sentado en la mesa. Alabado sea el Señor para siempre. Ahí nos ha sentado el Señor. No se sienta miserable. Por favor, si hay pecado en la vida suya y necesita arreglarlo, arréglelo. Amén. Pero no permita que el diablo le gane la herencia que Dios ha preparado para usted. Este hombre no quería venir a la casa real, no quería venir a Jerusalén, porque sabía lo que le esperaba. A regañadientes y a empujones posiblemente lo trajeron. Cuando él llegó, lo tiraron delante del rey David, qué sé yo. Y este hombre solo pedía misericordia con sus ojos. El rey David dijo: cámbienlos, por favor, están esperando. Pónganle calzado que no pueda andar, pónganle vestido y pónganle un anillo que representa que él pertenece a esta familia real también. Amén. Así dijo el Señor de nosotros. Qué maravilloso es Dios, qué manto más glorioso del Señor Jesucristo. Entonces, dije yo, el amor siempre busca cubrir las cicatrices que son las señales por el antiguo dominio del pecado. ¿Cómo cubre el amor de Dios el pecado del hombre? ¿Cómo cubre el amor de Dios las faltas del hombre, los errores del hombre, que son cosas completamente diferentes? ¿Cómo las cubre el amor de Dios? No las cubre cuando nosotros colaboramos con otros en sus pecados. Esta no es la manera. Tampoco las cubre minimizando la maldad, minimizando la consecuencia y la dimensión del pecado, porque ahora se ha minimizado. Ahora el pecado se le llama error. Ya no se menciona la palabra pecado en las congregaciones, porque ocurre lo que está ocurriendo en este lugar. La gente abandona los puestos, las sillas, abandona el lugar de adoración, porque se menciona la palabra pecado. No puedo decirle de otra manera. Cristo dice que Él no murió por los errores del hombre, Él murió por los pecados de la humanidad. Yo no le puedo decir de otra manera. Entonces el pecado no podemos minimizarlo. Por muy pequeño que el pecado sea, yo le voy a decir que delante de Dios tiene un hedor putrefacto, porque delante de Jesucristo no hay pecados blancos. Pecado es pecado y es negrura en la conciencia y en el corazón del hombre. Por eso Cristo dijo: aunque vuestros pecados sean rojos o sean negros, o aunque sean blancos, tráiganlos, dijo, porque no hay blancura en ningún pecado como la que yo voy a hacer en ustedes. Amén. Una blancura que no se compara, que al grado que cuando Pedro, cuando Jacobo y Juan miraron que Jesucristo se transfiguró en el monte, vieron una blancura que nunca habían visto. Esta blancura la miró el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor. Dice que quedó completamente ciego. Esta es la blancura que Dios hace en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo del ser humano. Alabado sea Cristo para siempre. Y de estos el Señor se ha hecho una iglesia que no tenga manchas, que no tenga contaminación, que no tenga arruga, sino que sea perfecta y pura para Dios. Es la pureza de la que nosotros hablamos, como Dios transforma el pecado del hombre. Tampoco cubre los pecados excusando su iniquidad. Si usted ha pecado, si alguien ha pecado, no se detenga y no se avergüence más. Amén. Porque va a ser vergüenza, como dice la Escritura, cuando se tenga que alejar de Dios, avergonzado. Amén. Hermano, es pecado. Hay gente que no le gusta confesar su pecado. Y la Biblia dice que el que no confiesa su pecado, sino que lo encubre, este no prospera. Amén. En ninguna área de su vida. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Gloria a Dios. Amén. Hay que confesar. Yo no soy el cura para absolverlo a usted del pecado, absolverlo.
yo no. Pero si usted sabe que necesita un consejo, venga, porque ese es mi trabajo. Amén. Para eso Dios me ha puesto aquí, venga, para que yo le dé el consejo. El pecado no se lo voy a poder perdonar yo, voy a orar por usted, para que Dios tenga misericordia. Pastor, es que yo no quiero confesar mi pecado, es que es muy vergonzoso, pero cuando lo estaba cometiendo no sintió vergüenza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué va a sentir pena hoy que necesita ayuda? Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo cubre el amor, hermano mío, este tipo de pecados? O este tipo de situaciones. ¿Cómo es que cubre el amor? ¿Cómo? Note esto: actuando a favor de otros. Actuando a favor de otros. Como Dios ha hecho con nosotros a través del Espíritu perdonador. Dice la palabra del Señor, hablando un hombre conocedor, la Escritura dice que tenía y caminaba, se dirigía, se conducía de acuerdo al corazón del Señor. Dice el Salmo 32 y el versículo número 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 32:5. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. No sé por cuál de los pecados David estaba orando delante del Señor y estaba abatido, porque había cometido dos pecados: uno, adulterio, y otro, asesinato. Amén. Oiga esto, eran dos pecados, pero de los dos pecados que David comete, según el libro de Samuel 9, que ya lo leímos, vemos nosotros el actuar ahora diferente. Todas las cosas que estaban a favor de él. Ahora este hombre dice: te declaré mi pecado y tú perdonaste la maldad del mismo. Reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, escúcheme, siempre dará por resultado el misericordioso perdón de Dios, la eliminación de la culpa y el don constante de su maravillosa presencia. Su gloria promete estar siempre con nosotros. A donde usted vaya, Dios promete caminar siempre con usted. Puede decir, como dice el cantautor: camina conmigo, Señor. Y Jesucristo no va a retraer su presencia. Él estará respaldándolo. Sobre usted irá como una nube, y detrás suyo y delante suyo con una columna de fuego, dirigiendo su caminar, hablando del poderoso Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo para siempre. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Aleluya. Ahora, una confesión de estas entre los hombres, una confesión franca, siempre va a abrir el espacio o la puerta para la sentencia. Vaya con un magistrado y dígale: acabo de matar a uno por allá. Hombre, dice: sí, deténgamelo hasta que averigüe si es cierto o no. Ese no lo va a dejar ir. Llame al policía. Dice, según la noticia, de que un hombre asesinó a su esposa y llegó a confesarse con el cura. Y yo creo que haría lo mismo, pues. Si es que nosotros como iglesia no nos ha mandado Dios a esto, ¿verdad que no? Trabajando a favor, no haciendo o cubriéndole, hermano. Mi abuela dijera, asolapándole el pecado. Entonces vino donde el cura y le dijo: acabo de matar a mi esposa. Le dijo. Llamó a la policía llegó, lo arrestó y dieron cuenta si lo había matado. Le hicieron un cuestionamiento a otro sacerdote, hermanos, religioso. Le dijeron: esta es una confesión, dice, donde tiene que haber un secreto, pero hay que ver la dimensión del pecado. Por favor, hay que ver la dimensión del pecado. Este hombre, si lo hizo de esta manera, necesita una restauración, ¿cierto? Pero hay un pecado que solo Dios puede perdonar. Yo no puedo decirle a usted, yo le dije al principio, yo no puedo perdonarle a usted ningún pecado. Pero hay cosas donde uno tiene que actuar con mucha sabiduría y con mucha conciencia. Hoy en día tenemos estos problemas. Dije yo,
entre los hombres. Una confesión franca abre el espacio, hermanos, a una sentencia. Pero con Dios es diferente. Cuanto más lamenta el pecador su ofensa, más, hermanos, se detiene la ira de su juez en contra de él. El pecado siempre llama a la justicia, puesto que es una ofensa contra Dios con todo. Una vez que se abre una herida para el alma, esta le mueve a misericordia y le mueve a la clemencia. Cuando el hombre reconoce delante de Dios: el pecado me ha herido, pero Dios viene para sanarla. Job decía que las manos de Dios le habían herido, pero ellas mismas le vendaban. No es Dios el que hiera al hombre, es el proceder, es el pecado del hombre. La mano de Dios siempre está para sanarlo, siempre está para restaurarlo, siempre está para fortalecerlo, siempre está para librarlo. Alabado sea Cristo por siempre. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Ahora, dije yo, ¿cómo entonces cubre? Actuando a favor de otros, como José lo hizo con sus hermanos, según el libro de Génesis 45, los versos 4 al 15. Dice la palabra de que los hermanos de José se presentaron delante de José. A José lo habían hecho pedazos su familia, ¿ok? Lo habían vendido, lo habían despreciado, pero cuando llegan delante de José allá a Egipto buscando alimentos, porque llegaron a buscar comida, así son a veces nuestros amigos, hermanos, lo hacen trizas a uno. Dijo alguien por ahí: mientras tú más le sirvas a alguien, mientras más bondadoso seas con alguien, mientras más amigable seas con alguien, mientras más amoroso seas con alguien, mientras más ayudes a alguien, más puñales vas a tener en tu espalda. Es triste, ¿verdad? Es triste pensar de esta manera. Pero la iglesia del Señor está trabajando para que estas cosas no sean de esta manera. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento. Dice el verso 1 de 1 de Pedro 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados ¿de qué? Del mismo pensamiento. Del mismo pensamiento. Sufrir unos por los otros, amar unos a los otros, demostrarles el amor en la paciencia, en la misericordia. Estos muchachos llegaron delante de José. José fácilmente puede haber dicho: muchachos, reúnanme a estos, prendan la hoguera, rodéenlos por favor y métanle fuego, parados y vivos. José no hizo esto. José les dijo: mírenme, mírenme, por favor, mírenme. Los hermanos: mírenme, les dijo. ¿No me reconocen? José tenía, qué sé yo, hermano, en él no había rencor. El nudo que tenía en la garganta no era de bravo ni de rencor, era el que quería llorar con ellos y delante de ellos. Él dijo: mírenme. ¿Qué, señor? Y yo no quería levantarla. Mírenme, yo soy José, ustedes me vendieron. Ustedes me vendieron, ¿se acuerdan? Levantaron su mirada y dijeron: José, yo soy José. Y como en Egipto, hermanos, la tradición era que un monarca, porque él era el padre de Faraón, así dice la Biblia. Dios me mandó aquí por padre de Faraón, dice aquí en Egipto. Ponían un asuntito por ahí, las cejas se las pintaban, así, le pintaban los ojos negros, hermanos, y andaban solamente con taparrabos, creo yo, no sé. Pero oiga esto, y era diferente al vestido que José usaba allá. José usaba uno aquí. Mírenme, les dijo. José, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo está mi padre? Vayan y tráiganmelo, porque han pasado 2 años de hambre, pero faltan 5 más. Por el hambre el Señor los reunió otra vez. Así va a ser el momento en que el Dios va a reunir nuevamente a la iglesia. Ojalá, porque así dice Amós, que Dios va a enviar a la tierra hambre y sed, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra y del Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces van a correr todos al Señor. Ojalá que sea ya, antes de que truene, hermano, la primera nuclear, antes de que suene, hermanos, la alarma de que estamos siendo nosotros hechos pedazos, porque así dice la palabra del Señor, hermanos, el profeta lo dice de esta manera: que cuando el cuerpo del hombre está en su de pie, dice que se va a deshacer sus ojos en su cuenca, su lengua se va a deshacer estando en su boca y va a morir parado. Esto significa, es lo que nosotros estamos esperando ahorita en la tercera guerra mundial. Ojalá que esto que Dios está queriendo enviar como hambre y sed sea inmediatamente, porque si usted mira a su alrededor, esto, hermano,
da tristeza, se siente uno, hermano mío, como en el valle de los huesos secos. Muchas veces solo veo puros Ezequieles aquí, que son 2, 3, 4, 5 contados, y el resto todos son huesos. ¿A dónde están? No sé yo. Pero necesitamos profetizar a los 4 vientos y decir: sopla viento, sopla viento, sopla viento, sopla viento sobre los huesos, que los huesos se levanten otra vez a su nombre. Necesitamos nosotros que esto acontezca. ¿Cuánto hueso árido hay ya? Ya los tendones no quieren ni formarlos, pero tienen que formarse en ellos. Tienen que hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vio José. Les dijo: yo soy. Dios me mandó delante de vosotros. No les pese el haberme vendido, les dijo, porque para preservarles la vida a ustedes y a los descendientes, Dios me mandó aquí. Vayan, díganle a mi padre y tráiganlo, por favor. Díganle la gloria que Dios me ha concedido aquí delante de Faraón, haciéndome el padre del mismo Faraón. Él era el dueño de todo prácticamente. José dirigía todo prácticamente. Aquel jovencito que menospreciaron, aquel jovencito que huelía cabras allá, hermano, posiblemente aquel jovencito que con inocencia y con mucho amor vino a buscar a sus hermanos para ver cómo estaban, con el amor que el padre había puesto en él. No regresó más. Aquel jovencito por el cual su padre había llorado largos 13 años, ahora era el segundo en el reino en Egipto, la potencia más grande en ese entonces. José amó de esta manera, no destruyó a ninguno, hizo todo lo que tenía que hacer para reunirnos otra vez. Allá los reunió en tierra de Gosén para que se cumpliese la palabra del Señor de Génesis capítulo 15, que ellos iban a ser esclavos en una nación extranjera, pero a esa nación Dios dijo: también la voy a juzgar. Amén. Oiga esto: el enemigo lo saca a uno, lo maltrata a uno por el pecado, pero Dios dice: a ese también lo voy a juzgar. Por eso habla del que hace caer a uno del pequeñito. Ay de aquel, porque es mejor que se amarre una peñasca, una piedra, una roca en su cuello y se deje ir al fondo del mar, que se ahogue completamente. El Señor le dice, como le dijo a Judas: más vale que no hayas nacido, muchacho. Amén. Más vale. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Actuando y a favor de otros. Número 2, buscando sanar los efectos del pecado en el pecador arrepentido, que ha derramado, hermano, o que se está derramando en su corazón, o que tenemos que derramar en su corazón el aceite de la compasión, el aceite del gozo, derramando en su corazón el aceite de la comprensión, el aceite que anima, como el buen samaritano hizo con el hombre herido de San Lucas 10:34. Dice que acercándose a aquel hombre vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Así tiene que ser la vida de la iglesia, al demostrar el amor, al tener el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo entonces el amor puede cubrir o puede ser un manto para ayudar al prójimo, buscando quitar la vergüenza que la necesidad de otro ha traído sobre él? Como hicieron los hijos de Noé, que le cubrieron cuando vieron que su padre estaba embriagado y estaba completamente desnudo. Según Génesis 9:23 dice la palabra que un hombre llamado Canaán, que era el hijo de Noé, le había escondido sus ropas. Hermanos, si se estaba mofando de su padre, al grado que cuando Noé se levanta, dice la palabra del Señor en sus cabales, él dijo: maldito sea, a su propio hijo. Pero 2 de ellos, conocidos como Sem y Jafet, dice que tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, el padre allá, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Oiga esto: cubrieron la desnudez de su padre. ¿Para qué? Para, hermanos, no ver su desnudez. Tenían vueltos sus rostros y así no vieron la vergüenza de su propio padre. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No vamos a mirar la paja que hay en el ojo del que está necesitado. Vamos a mirar si en nosotros todavía no hay escoria o escamas en nuestros ojos, como en los ojos del apóstol Pablo, para poder mirar muy bien. Es necesario, porque a veces hay que arrancar primeramente el horcón o la piga o el árbol que ya se enraizó en el ojo, antes de ver la paja que está en el ojo
del hermano. Cristo lo dijo de esta manera: con esto no estoy guardando ni cubriendo pecado en ninguno. Con esto estoy diciendo que cada uno de nosotros tiene necesidad y merece misericordia. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Él murió para con nosotros. A su nombre Él muestra su amor a nosotros. A su nombre, iglesia. Qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios. Bueno, hermanos, si están dispuestos para perdonarme, bueno, pues vamos a seguir otro ratito y a ver qué pasa. No lo haga de esta manera. Vuélvase al Señor. Amén. Acércase a Dios, porque con amor el Señor está hablando esta mañana, esta tarde. Amén. Con amor Dios le está diciendo: es necesario que te levantes, que te regreses, que te vuelvas. Gloria. Estás caminando mal, va viajando mal, la brújula te descompuso. Amén. El GPS no te funciona. Gloria a Dios. El mapa que tienes no te sirve. Amén. Ese es el Atlas, ese ya no funciona. Busca el del cielo. Amén. Busca como aquellos pastores, busca como aquellos hombres sabios que buscaron el lucero, la estrella resplandeciente. Amén. Que los iba dirigiendo a donde estaba Jesucristo, y cuando llegaron lo encontraron ahí y se postraron y adoraron. Gloria. Y abriendo sus tesoros le dieron oro, mirra y incienso. Amén. Busca esa dirección, no mires a ninguno, no tomes alternativas, busca la dirección del cielo. Gloria. Es necesario, hay que levantarse. Tiene que hablar el hombre a su propio consciente, como lo hacía David a su propia alma. Aguántate, le decía. ¿Por qué estás turbada? Hay que hablar. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Es que ya no puedo, no me siento tranquilo, pastor. No hay sazón en mí. Me siento en desazón. Ya no hay solaz en mí, pastor. Ya no hay tranquilidad, no hay paz, no puedo orar. No me concentro en la oración. El pecado está siempre cediendo mi mente y mi corazón. Pues venga, vamos a orar. Yo no le prometo que inmediatamente oremos y el asunto va a cambiar, pero sí le prometo que si usted no mengua, esto tiene que tener un cambio. Amén. Esto tiene que tener un cambio, porque el que promete el cambio en el hombre se llama Jesucristo. De modo que si el hombre que viene a Cristo, el Señor lo transforma en una nueva criatura. Amén. Todo lo viejo, oscuro y pecaminoso pasó, y en Cristo es hecho nuevo. Alabado sea el Señor para siempre. Una figura en lo espiritual resplandeciente delante de Dios. A su nombre. Aunque todavía traigamos las cicatrices que los dejó, hermanos, los golpes allá afuera, porque así vinieron unos, casi les arrancan la cabeza, les quedó colgada solamente, se la volvieron a pegar. Y pregúntele: hey, ¿y cómo te pasó eso? Yo no quiero hablar de eso, dicen. Hay una cicatriz, pero no importa, eso le sirve para no regresar otra vez allá. ¿Me entiende? El apóstol San Pablo sabía claramente, traía una cicatriz que no lo hacía volver atrás. Gálatas lo dice claramente. Dijo San Pablo así: nadie me cause molestias. Amén. Porque las heridas del Señor las traigo grabadas en mi espalda. Amén. Estas me recuerdan quién soy, pero también me recuerdan quién era y el por qué las tengo. Amén. Me han azotado, dijo, pero no importa, porque yo merecía ser descartado y morir, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Gloria. Y cada vez que siento estas heridas en mi espalda, me doy cuenta de su grande amor y de su misericordia. Me doy cuenta de su grande fidelidad, que nunca me ha desamparado. A su nombre, iglesia. Termino casi. ¿Cómo podemos mostrarlo? Restaurando en el Espíritu de Cristo al hermano que ha caído. Amén. Con el fin de evitar que vuelva a descarriarse otra vez, como el apóstol San Pablo, hermanos, procuró hacerlo, guiando a la iglesia en los Corintios al respecto de su actitud hacia un hermano que había pecado. Dice la Biblia en 1 Corintios 5:2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieron más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero en 2 Corintios, en el capítulo 2, el verso 7 y 8, dice lo siguiente: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor.
para con Él, mostrándole el amor. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto amor hay que dar para que pueda recapacitar el ser humano? ¿Cuánto hay que amar? Como hombre yo no puedo amar más. Amén. Porque para amar más había que dar la vida. Ningún hombre puede amar más. Ya Jesucristo amó más. Amén. Jesús lo hizo ya por nosotros. ¿Me entiende? ¿Cuánto más hay que amar? ¿Hay que humillarse todavía más? ¿Cuánto más hay que demostrar que realmente amamos? Gloria. Alabado sea Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero tenemos que demostrarlo. Paciencia, Amén. comprensión. Tomando, hermano mío, la misma situación de ellos para nosotros mismos prácticamente. Número 5. Rescatando a los que son propensos a pecar por medio de relaciones no santas. Dice, rescatando a los que son propensos para pecar por medio de relaciones no santas, como aquellos ángeles lo hicieron con Lot. En el capítulo 19 del libro de Génesis, el verso 10 y 11 dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerrando la puerta, cerraron la puerta, y los hombres que estaban en la puerta fueron heridos con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que ellos se fatigaban buscando la puerta. No la encontraron. Tenemos que rescatar al que está en ese camino. Amén. Iglesia, es tiempo que nosotros tenemos que despertar. Y yo voy a hacer esta pregunta a la iglesia que está aquí: ¿cuál es el amor que usted demuestra para con el prójimo, con su hermano, con su amigo? Desde que usted se convirtió al Señor Jesucristo, ¿cuántas almas ha ganado para el Señor Jesucristo? ¿Cuántos ha rescatado de la esclavitud para el Señor Jesucristo? ¿Cuántos ha traído al conocimiento de la verdad? ¿A cuántos ciegos les ha devuelto la vista? ¿Cuántos? ¿Cuántos ha ganado para el Señor Jesús? ¿Qué hay que hacer para rescatarlos? Hay que extender la mano. Es sencillo, extendiendo la mano. Número 6, eliminando la tentación del camino de los que son débiles, mediante el ejemplo personal, como el Espíritu Santo nos indica que lo hagamos. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos 14, todo el capítulo, pero el primer verso dice: recibamos al débil en la fe. Amén. Recibamos al débil en la fe, ayudémosle, trabajemos con él. Porque hay algunos dicen que se dice de que no hay que comer, otros dicen que hay que comer. Otros guardan los días y otros dicen no. Unos miran las lunas y los tiempos y otros dicen no. Recibamos al débil en la fe, en cualquier circunstancia, demostrando el amor hacia ellos. No reprochando, pero sí, hermanos, ayudando. Y en esa ayuda, de seguro que va a sentir la persona como si fuese un reproche. No, no, Señor. Porque no tendríamos nosotros el amor del Señor Jesucristo. El verso 8 de Primera de Pedro 4 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados cubre, hermanos, el amor. Termino, punto 8. Rehusando hablar acerca del pasado de todo aquel que ya se ha arrepentido, ya sea un santo en la iglesia, o sea, un pecador que viene llegando, como el Señor mismo lo hizo. Jesucristo no solo perdonó, sino que también Él olvidó. Dice la Biblia: haré un pacto en aquel tiempo con mi pueblo, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y dice el verso número 17 de Hebreos 10, y como dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Jamás me acordaré de ellos. Jesucristo no nos recuerda a nosotros nuestros pecados. Le voy a decir quién sí se los recuerda. Es el mismo pecado. Porque muchos vuelven atrás, porque el pecado vuelve y tienta. Y le dice: acuérdate cuando agarrabas la botella y la tomabas cuando estaba muy fría, y se deslizaba
la gota de sudor de lo frío de la botella, y al hombre se le empieza, hermano, como... ¿Cierto? Acuérdate, cuando tenías novias a montón, muchas mujeres, y la tuya no se daba cuenta. Acuérdate, ese es el pecado, pero no es Jesucristo el que lo recuerda, es el mismo pecado. Amén. Y le vuelve a recordar, y le vuelve a recordar. El canto dice, yo no me quiero acordar de lo que antes fui. ¿Por qué? Porque si seguimos nosotros, dice así, una llaga perdida, o podrida, ¿verdad? No, porque que alguien dijo una yegua perdida, dijo, era mi vida. Una yegua perdida, es una llaga podrida. Una llaga podrida, por eso yo no quiero recordar lo que antes fui. Amén. Antes veníamos arrastrando nuestras propias almas. No había honor en nosotros. Todo era por el suelo, todo era menospreciado, los hombres no lo veían bien. Siempre nos señalaban, venían a su cabeza delante de nosotros y decían, qué hombre más desgraciado, hombre apestoso, decían nosotros. Amén. Qué mujer más malcriada, decían. Mira esa mujer, desgracia de humanidad. Algunos tal vez no dijeron eso de nosotros, pero esos son los decires del mundo. Amén. Al respecto de la escoria del mundo, porque así tildan, hermanos, al pecador, la escoria del mundo. El rico no puede acercarse al pobre porque aquel apesta delante del rico, pero el mayor pecado lo tienen ellos. Son sepulcros blanqueados solamente. Bueno, entonces no es Dios el que recuerda el pecado. La palabra del Señor dice que nunca más Él se acuerda del pecado del hombre. Él nunca le dijo a Mateo, Mateo, acuérdate que tú eras un ladrón. Nunca le dijo a Zaqueo, tú eras un ladrón, Zaqueo. No, Señor. Cuando los hombres no entendían el camino del Señor, se acercaba como a Nicodemo. Eres un maestro de Israel, Nicodemo, y no entiendes lo que dice la palabra. No entiendes lo que esto significa. Escúchame, te voy a enseñar. Al grado de que Nicodemo tuvo que creer en Jesucristo. Con mucha paciencia. Jesucristo no se acuerda más de nuestras maldades, de nuestros pecados. Pero por favor, acuérdese que el enemigo no va a descansar. Siempre va a volver a revolver para volver a sacar a la luz. Amén. Una hermana mía dice que, hablando de cuando el pecado vuelve y revuelve, hermana mía en carne, me lo dijo ella. Ella se convirtió a Jesucristo, guardó sus pantalones, y en una ocasión dijo, me voy a poner un pantalón a ver cómo me queda. Estaba sola en su casa, dice, y se lo vio en el espejo y dijo, nunca había mirado un chango tan feo como lo miraba en ese momento. Eso dijo ella, se lo estoy diciendo delante de Dios. Nunca me miré, me dijo, tan fea, parecía un mono de circo, me dijo. Nunca me había mirado así, me dijo. Como después de que se había convertido al Señor y quería nuevamente experimentar aquellas cosas del pecado. El hombre que conoce a Jesucristo jamás va a poder estar tranquilo afuera. Amén. Se lo digo, jamás, hermano mío, porque conoce a Jesucristo, a menos de que esté reprobado, dice la palabra de Dios. Amén. Cuando la persona está reprobada, ya no siente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay cosas que habitan en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Estos están, dice la palabra, de esta manera, según Romanos 1:29, atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventando males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Están reprobados. Pero si usted está en Jesucristo, tenga por seguro que Jesucristo le va a recordar. Amén. Que usted lo necesita, que necesita acercarse a Él. Termino. El amor de Dios es una fuente, un torrente que nos arrastra, hermanos, con mucha fuerza. El amor es un canal que nos mete en Él y nos cambia en su interior. Es como un océano que nos envuelve en su plenitud. El amor es un poder que mueve, es una esfera que limita y es una plenitud que enriquece. El amor de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase en pie un momento, por favor. Gloria a Dios. El manto del amor
de Dios. Amén. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted delante de Dios en esta tarde? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien? ¿Se siente libre? ¿Siente que no hay señalamientos en su vida, en su corazón, en su alma? ¿Siente que Jesucristo no le ha maltratado con esta palabra? Esto dice la Biblia. Si el corazón ya no nos reprende, dice, entonces tenemos confianza con Dios. Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Significa que necesitas acercarte al Señor. Se aproximan los juicios,